Esta fortaleza se crea pues cuando todavía reinaba el poder español en México. Precisamente en el año de 1770 inicia su construcción bajo las órdenes de Manuel de Santisteban, un ingeniero, brigadier, que tenía una gran experiencia en la construcción de este tipo de edificios. El periodo de construcción es verdaderamente muy corto, de 1770 a 1775. España tenía el gran problema de los corsarios, de los piratas que siempre atacaban sus naves, que iban de un lugar a otro, de la metrópoli española hacia las recientes tierras conquistadas de la Nueva España. Entonces, esto originó que hubiera dificultades con Inglaterra, que quería apoderarse de los dominios de la Gran España, de la Nueva España. Entonces, siempre hemos hecho esto, ¿no? El Golfo de México es esto, ¿no? Y esta es la península de Yucatán, esta es la Florida. Aquí está, en esta parte, Cuba, y está también en una parte ya del continente Belice. Tiene las Lucayas, las Bahamas y todo eso, que eran posesiones de Inglaterra. Entonces, prácticamente tenían copado al Imperio Español con los territorios de la Nueva España. La Luisiana y todo eso, la compra que hicieron y posesiones que tuvieron, precisamente para estar sobre los grandes tesoros que acarreaba España para la metrópoli. Y no se hable del árbol de tinte, que era muy apreciado, más apreciado que el mismo oro, ¿sí? Entonces, fue así cuando se ideó construir la fortaleza de San Carlos, para que abasteciera a San Juan de Ulúa en sus pertrechos, tanto militares como de alimentos, etc. Donde estamos ahorita es una parte que se llama Camino Cubierto. Empezamos afuera, hay un terreno de 50 varas, 40 metros más o menos de ancho, que rodea toda la fortaleza, que rodea el puente. Esa barda que se ve ahí en la entrada es el inicio ya de la segunda etapa defensiva. El terreno exterior se llama glacis y es para que el enemigo, cuando venga a atacar la fortaleza, quede al descubierto y quienes la defienden tengan en un parapeto, se puedan defender. Es una fortaleza de grandes dimensiones, de 280 varas por lado. Su patio interior son 50 metros que tiene de cada lado, y es un cuadrángulo que está perfectamente orientado a los puntos cardinales con sus baluartes. Dentro de este camino cubierto, resguardando el acceso principal, está este edificio de 3 arcos, que es el cuerpo de guardia. En este cuerpo de guardia estaban los que precisamente cuidaban el acceso principal, que además había más elementos cuidando todo el perímetro de la fortaleza. Pero aquí se quedaban los principales, se refugiaban. Este camino cubierto protegía el foso, y el foso es un elemento muy importante porque dificulta el acceso, como lo ven, hacia lo que es ya la fortaleza. Al tener una diferencia de altura tan grande con el camino cubierto y después con la cortina, es muy difícil que se pueda acceder. Además, pensemos que de aquella parte están las cañoneras, había disparos de todo tipo, en todos los ángulos, que cubrían todo el frente defensivo. Esta fortaleza es de una planta cuadrada. El frente defensivo que se ve aquí de baluarte a baluarte se repite 4 veces, son 4 lados. Los baluartes son el de San Carlos, el de San Antonio, el de San José, el de San Julián, y en ellos pues son los puntos de vigía más importantes que tiene la fortaleza. Está compuesta por una serie de elementos, obviamente de carácter militar, pero esto no deja fuera que por la época en que se construye, que hay un periodo también
de desarrollo del arte. En esta fortaleza también vamos a encontrar elementos de carácter pues, estético, artístico, que diríamos, pues, si es una fortaleza de carácter obviamente militar, pues aún así aparecen aquí elementos que están asociados al arte. Ese calificativo que yo le doy de castillo catalán, porque propiamente la estructura es de acuerdo a lo de, que se maneja en Cataluña, precisamente por un arquitecto francés, Vauban, que fue el que hizo esa estrategia de poner esta fortaleza en hoyo. Es decir, excavaron para que sobre eso empezaran a construir y toda la parte alrededor pues fuera de lo que se le llama el glacis y también fuera un objeto de defensa. Entonces, este castillo catalán de la llanura peroteña, porque siempre estuvo abastecido por tropas reales. Aquí estuvieron los batallones fijos de Veracruz, que siempre estaban combatiendo a los insurgentes, etc. Entonces, este fue un último reducto de la independencia, porque pues, había resistencia para tal grado de que no podían tomar la fortaleza, sino que se da el caso de que su director se enferma y lo conminan a rendirse, no se rinden y promueven la formación de soldados, los dragones de Perote, que venían de una hacienda de Ximonco, precisamente a atacar a la fortaleza. Para que tengan una idea del tamaño, son 240 metros casi entre la punta de un baluarte y otro. Si ustedes le dan la vuelta, están caminando 1 kilómetro. Es bastante grande, es bastante más grande que San Juan de Ulúa, que es el otro fuerte que tenemos en el estado de Veracruz, y que el fuerte de San Diego, que está en Acapulco. Son más chicos. Este es mayor que tenemos en la República, y es el más grande y es el que está en tierra adentro, los otros dos son de costa. Se establece aquí en Perote porque se considera que es un sitio que va a tener las condiciones ambientales, climáticas, de cercanía también hacia la costa, que rápidamente podían bajar a defender los soldados la fortaleza de San Juan de Ulúa. O bien también mantener vigilado el Camino Real. Muy probablemente se haya dado mayor importancia al Camino Real de Veracruz a México por el lado de Perote, debido a que Jalapa había tenido ya un gran auge económico hacia 1720, cuando comienzan las ferias comerciales de Jalapa, y era el clima benigno lo que favorecía estas condiciones. Los comerciantes del puerto de Veracruz preferían ir hacia Jalapa por su cercanía y por su clima. Y entonces eso hizo que los factores económicos determinaran que la fortaleza de San Carlos debía de construirse en ese lado. José Joaquín Herrera fue 3 veces presidente de la República y este personaje promovió de que aquí se fundara el colegio militar. ¿Por qué? Por las características propias que tiene la población, de que aquí muchos dicen, aquí en un solo día se ven las 4 estaciones del año, porque hay temporadas en que hay eso. Entonces el territorio era propicio para el entrenamiento militar y fue así como se estableció el primer colegio militar en octubre de 1823, a iniciativa por el José Joaquín Herrera, que era el ministro de Guerra, que había sido nominado. Posteriormente Guadalupe Victoria pues ordenó que de aquí salieran 18 personas o 18 cadetes del Colegio Militar de Perote para fundar la Marina. Y así fue cuando se trasladaron a Tlacotalpan para el manejo de las embarcaciones que se estaban construyendo ahí. Así es que también aquí se debe a que nació la Marina de la Armada de México. En el momento que hay un primer presidente de la República, se da cuenta que necesitamos un ejército. Entonces se inicia una escuela de armas, o el heroico colegio militar, y decide Guadalupe Victoria y José Joaquín de Herrera, que era el ministro de Guerra, que se estableciera en Perote y específicamente en la fortaleza de San Carlos. Esto es en 1823.
Entonces, de ese tronco común sale no solo el ejército, sino sale también la marina. De aquí después se van de Perote, un cuerpo se va a la Ciudad de México, a Popotla, el otro se va a Tlacotalpan, para tener precisamente cada uno sus diferentes áreas. Estamos en lo que se llama calle militar. Esta calle de 10 metros de ancho también es perimetral a los edificios centrales. Del lado derecho, en este caso de la calle, tenemos los espacios abovedados que te comentaba hace rato. Son 49 bóvedas, tenemos 13 de cada lado, menos 3 que no son bóvedas en el acceso principal, nos da un total de 49 bóvedas. Estas se ocupaban como bodegas para víveres, para pertrechos de guerra o incluso para que estuvieran las tropas en algunos momentos. Esta fortaleza fue apoyo de la fortaleza de San Juan de Ulúa, por eso aquí se almacenaba gran cantidad de víveres y de armas. En esta fortaleza se consideró que podría albergar a 1000 soldados perfectamente pertrechados, alimentados, sin que tuvieran ningún problema, porque se preveía que en la parte exterior, que está rodeada por 49 casamatas, es decir, celdas abovedadas, en donde tendrían pues todo tipo de granos para alimentos, tendrían las caballerizas, tendrían también animales de granja para proveerse de alimentos y agua suficiente. ¿Por qué? Porque el agua se abastece del cofre de Perote por un canal subterráneo que llega a un par de cisternas, que prácticamente es inacabable la fuente de líquido vital que tendrían en la fortaleza, a pesar de que estuviera sitiada. Como el clima era propicio para los entrenamientos, los llanos extensos pues eran para hacer esos ejercicios, ¿no? Inclusive aquí también tuvo establecida una fábrica de armas en lo que se conoce como arsenal, que están entrando aquí en el túnel que da acceso a la plaza de armas. En el lado izquierdo está el arsenal y se supone que allí estaban haciendo y fabricaban las armas. Y que en un principio decíamos, ¿cómo es posible que se estuvieran construyendo armas? Pues sí, se dedicaban a construir armamento militar precisamente para abastecer a las tropas. Esta calle es un cuadro, en 2 de sus esquinas tenía rampas para poder subir los cañones a la azotea llamada Darbe, subir o bajar la artillería pesada, porque si no pues era de otra manera muy difícil. En 2 esquinas rampas y en otras 2 esquinas tenemos escaleras para que las tropas pudieran ascender y descender. Al interior, después de esta calle, tenemos los edificios militares. Estos edificios militares tienen conexión a la calle militar y tienen conexión a la plaza de armas interior. Esta plaza de armas tiene 50 metros de lado, estamos hablando de 2.500 metros cuadrados. Aquí fácil concentraban a 2.000 personas, tal vez más. En la actualidad incluso ya se ha usado para eventos masivos que con mucho éxito se han hecho. Esta plaza de armas ha sufrido ya algunas modificaciones. Ahorita no se distingue el piso original, que mediante algunas calas que en algún momento se hicieron, se observó que es de piedra basáltica, en sillares y en piedra bola, como era todavía hasta hace algunos años algunas calles en Perote. Es cierto que durante el tiempo en que va transcurriendo, pues va a tener otras funciones. Decía yo que cuando se edifica como fortificación para proteger el Camino Real y el puerto de Veracruz, con el paso del tiempo, luego que viene la independencia, esta pasa a ser posesión del gobierno mexicano y a partir de allí comienza una serie de funciones. Va a ser también un presidio, va a ser para el siglo XX, vamos a tener aquí pues el asilo a los refugiados españoles, cosa curiosa porque si bien esto había sido una fundación española,
pues ya en tiempos ya independientes, ¿verdad? Ya del siglo XX, pues va a servir también de refugio para los españoles que venían exiliados a nuestro país. Posteriormente va a ser también pues, un reclusorio que va a tener alrededor de casi 60 años de permanencia, lo que provocó que pues, tanto la población de Perote como en general la del estado de Veracruz y del país desconociera pues prácticamente la existencia y las características de esta fortaleza, porque pues estaba prohibido, no podía tener acceso a la sociedad a este espacio que hoy consideramos que es uno de los elementos más relevantes del patrimonio cultural de orden militar en México. En 1949 se inaugura como reclusorio o centro de readaptación social y dura 58 años como tal. Se clausura en el año del 2007. Pues los presos que vivían aquí tenemos conocimiento que ellos pues vivían como dentro de la fortaleza como si fuera un pequeño pueblo, porque había de todo, había comercio, había carnicería, había tortillería, y los presos que querían trabajar pues tenían sus changarritos adentro de todo lo que conforma los patios centrales de la fortaleza, y pues muchos de ellos vendían jugos, refrescos, comida corrida, tortas, para que los presos que tenían dinero trabajaban, compraban sus alimentos y comían todo lo que ellos era de su agrado, ¿no? Como reclusorio central del Estado fue a raíz de siendo presidente Miguel Alemán y gobernador del Estado Adolfo Ruiz Cortines, en el cual en el año de 1947-49 fue cuando hicieron como reclusorio central, que permaneció por mucho tiempo y que pues antes no se podía acercar las personas aquí porque estaba resguardado. Pues había aproximadamente más de 1000 presos y había un fuerte hacinamiento de presos, ¿no? Sino que hasta que en una ocasión se originó un incendio aquí y entonces se dio parte al gobierno del estado para que fueran desalojadas estas tropas, porque había sido construido el reclusorio de Villaldama y que fueran trasladados a ese lugar. No los trasladaron a ese lugar, sino los repartieron en otros reclusorios, y así fue como fue desocupado la cuestión carcelaria como reclusorio central del Estado. Prácticamente van a ser alrededor de 150 años o más que va a tener las funciones de fortaleza, y en donde va a tener también estas características funcionales de presidio. Recordemos que durante nuestro pasado histórico Santana estuvo aquí estuvo Guadalupe Victoria, estuvieron personajes de la historia nacional que pues tuvieron que ver con la independencia de México. Entonces así Santana va a traer aquí presos a unos militares tejanos, los va a tener aquí presos, algunos de ellos van a morir aquí, otros logran escapar y vuelven a Texas, pero algunos de ellos van a morir y en el foso ahí fueron enterrados. Hay partes donde se hacían los fusilamientos, entonces sirve tanto como fortificación como presidio al mismo tiempo. Pero ya es prácticamente en el siglo XX cuando estas funciones van a cambiar radicalmente. Prácticamente se abandona a principios del siglo XX. Hay pasajes de la historia donde nos relatan que llega Venustiano Carranza a este sitio y lo encuentra prácticamente abandonado, y le dan un parte en donde le informan de la situación en que se encuentra la fortaleza, que le faltaba mantenimiento. Vuelve a tener un cierto, diremos, mantenimiento cuando se le va a destinar para reclusorio. Esto es precisamente el 27 de agosto de 1949, cuando se inaugura aquí el reclusorio de Perote, uno de los reclusorios más temidos en la historia de nuestro país. Fíjese que el inicio de la independencia, todos sabemos que se da en Dolores Hidalgo, allí empieza el movimiento,
y se pensaría que de este lado del país no iba a haber ninguna reacción. Sin embargo, desde el 1 de noviembre de 1810 empieza a haber reacciones de la gente que estaba en Jalapa, en Veracruz, que reprueban la actitud del cura Miguel Hidalgo. Y desde entonces empieza a tener una participación muy activa. Además, recordemos que el puerto de Veracruz era el puerto oficial para entrada y salida de mercaderías de la Nueva España. Por lo tanto, estamos en el camino real y era el punto importante a defender, considerando que si los insurgentes podían pues cortarle el paso a los convoys que iban para el puerto, pues podían apoderarse de cosas tan importantes como lo que venía de los centros mineros, que podía ser oro, podía ser plata, podía ser granos, podía ser grana cochinilla, palo de tinte, o inclusive las mercaderías que llegaban de Medio Oriente hacia Acapulco, el fuerte de San Diego, para después, pasando por Perote, llegar al puerto de Veracruz y con eso llegar a España. Bien, a partir de todas estas características de la magnificencia arquitectónica, las características tipológicas de la arquitectura militar, que es uno de los mejores diseños que se tiene para poder proteger el espacio, diremos, el camino real. Tiene una serie de elementos que tienen funciones militares que solamente en este ámbito se conocen. Es decir, al exterior hay un campo inclinado que se llama glacis y que tiene la función de ocultar de alguna manera a la fortaleza. Es decir, que entonces la fortaleza está semisoterrada para que cuando el enemigo pasa no alcanza a visualizarla, sino cuando ya está muy cerca. Y ya cuando está muy cerca está a tiro de las fuerzas que protegen a la fortaleza. Entonces tiene una serie de elementos como son sus baluartes, como son, tienen ángulos de tiro de prácticamente 270 grados de visual. Y entonces es inexpugnable una serie de murallas que la hacen impenetrable, su puente levadizo, el foso, elementos estratégicos militares como la poterna, en donde es una salida semioculta para poder investigar si hay enemigo cerca y entonces puede salir una brigada al exterior sin que sea detectado. Los caminos serpenteantes, que son también elementos estratégicos que protegen a los soldados a la hora que salen y que no quedan a tiro directo del enemigo. Entonces, bueno, tiene una serie de elementos de carácter militar que son muy relevantes de acuerdo con las estrategias militares. Los almacenes de pólvora, que también eran prácticamente imposibles de destruir, pero que fueron dinamitados desde dentro en uno de los pasajes históricos. Y entonces hay una serie de elementos de carácter arquitectónico como también de carácter histórico. Esto hace que adquiera un valor importante para la sociedad. La sociedad es la que debe darle precisamente esa categoría para que le guarde cariño, le guarde respeto, le guarde el sentido de identidad de lo que ha sido su pasado. Y entonces de esta manera hay una serie de elementos jurídicos que la protegen como tal, como son la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y también la Ley de Patrimonio Cultural del Estado. Y de esta manera queda concebido como un patrimonio cultural que le pertenece, por supuesto, a los veracruzanos y a los mexicanos. Hoy, este coloso de la llanura de Perote, viejo guardián de la montaña, comienza a vislumbrar un futuro pleno de paz, formando parte ahora de un itinerario educativo y cultural.